La Biblia no deja lugar a dudas, los pecados sexuales tienen consecuencias devastadoras. No solo en la vida personal, sino también en la relación con Dios. En un mundo donde estos temas son minimizados o incluso celebrados, la verdad de las Escrituras sigue siendo clara e inmutable. En este vídeo, revelaremos 7 pecados sexuales condenados en la Biblia, explorando no solo su significado y consecuencias, sino también el mensaje de esperanza que Dios ofrece a quienes buscan redención. Pero esto no es solo una advertencia, es un llamado a la transformación. Al final del vídeo, descubrirás cómo romper las cadenas del pecado y encontrar verdadera libertad en Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida. El primer pecado sexual que abordaremos es el adulterio, un pecado que la Biblia condena claramente en Éxodo 8 y 14 de la tarde. Uno de los 10 mandamientos nos dice, no cometerás adulterio. El adulterio se define como una relación sexual entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. En el contexto bíblico, este acto no solo viola el pacto matrimonial, sino que también afecta la pureza espiritual y emocional de la persona. Un ejemplo bíblico poco conocido de adulterio lo encontramos en la historia de Judá y Tamar en Génesis 38. Tamar era la nuera de Judá, quien, tras la muerte de su esposo, fue dejada sin hijos y sin protección, cuando Judá no cumplió su promesa de darle a su hijo menor como esposo. Tamar se disfrazó como una prostituta para seducirlo. Judá cayó en el pecado de la inmoralidad sexual al tener relaciones con Tamar sin saber que era su nuera. Tamar quedó embarazada de este encuentro, lo que luego trajo consecuencias cuando se reveló su identidad. Esta historia muestra cómo el pecado sexual y la falta de responsabilidad por parte de Judá condujeron a una situación de vergüenza y conflicto en su familia, afectando el legado de Judá, que más tarde se convertiría en una de las tribus principales de Israel. Otro ejemplo bíblico fuerte de este pecado lo encontramos en la historia de David y Betsabé en 2 Samuel 11. El rey David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en el pecado del adulterio cuando vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. David la deseó, la trajo a su palacio y cometió adulterio con ella. Lo que comenzó con este pecado desató una cadena de consecuencias graves. Betsabé quedó embarazada, y David, en un intento de ocultar su pecado, orquestó el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. En la batalla, el adulterio de David no solo afectó su vida personal, sino que trajo sufrimiento y caos a su familia y a todo su reino. Este relato bíblico nos muestra lo devastador que puede ser el adulterio. Destruye matrimonios, causa dolor profundo a las familias y deshonra a Dios, quien valora la fidelidad en el matrimonio. Además, el adulterio no es solo un pecado físico. Comienza en el corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 5 y 28 de la madrugada, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si te encuentras en una relación matrimonial y has comenzado a buscar fuera de ella, o si has caído en adulterio, es importante que entiendas la gravedad de este pecado. El adulterio no solo destruye matrimonios y daña a las personas involucradas, sino que también rompe tu comunión con Dios. Sin embargo, la historia de David también nos muestra algo más. Hay esperanza en el arrepentimiento. Después de que su pecado fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió profundamente, clamó a Dios por perdón y escribió el Salmo 51, donde dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51 en 2.
¿Cómo se puede restaurar un matrimonio tras el adulterio? Primero, es necesario tener una confesión honesta ante Dios y el cónyuge. El primer paso es arrepentirse sinceramente, como lo hizo David. En Proverbios 28:13, la Biblia nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un proceso doloroso, pero necesario para comenzar la sanación. Ser honesto con tu pareja. Reconocer el daño causado y pedir perdón son los primeros pasos hacia la restauración. Después, es crucial buscar ayuda externa. La restauración del matrimonio puede lograrse con consejería cristiana, donde ambos cónyuges pueden recibir apoyo y orientación para sanar las heridas profundas que el adulterio ha causado. Un consejero cristiano puede ayudar a que el proceso de reconciliación sea guiado por principios bíblicos y ofrecer herramientas prácticas para reconstruir la confianza. Finalmente, debe haber un compromiso renovado a la fidelidad. Esto implica renovar el pacto matrimonial, tanto a nivel emocional como espiritual. Las parejas pueden fortalecerse a través de tiempos devocionales juntos, orando y estudiando la palabra de Dios como un medio para acercarse, no solo entre ellos, sino también a Dios. Restaurar la confianza es un proceso largo, pero con la gracia de Dios, la fidelidad puede volver a florecer. El adulterio puede destruir matrimonios, pero el arrepentimiento sincero y el compromiso con la restauración pueden sanar cualquier herida. Bajo la gracia de Dios, un matrimonio puede ser renovado y la fidelidad puede ser restaurada. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a traer una nueva esperanza a quienes lo buscan con un corazón genuino. El segundo pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación. En 1 Corintios 6 y 18 de la mañana, Pablo nos advierte claramente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación se define como cualquier relación sexual fuera del matrimonio, es decir, cualquier tipo de actividad sexual entre dos personas no casadas. Este pecado afecta profundamente nuestra relación con Dios, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la inmoralidad sexual lo contamina. Un ejemplo bíblico poderoso lo encontramos en la historia de Rahab en Josué 2. Rahab era una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó, y aunque su vida estaba marcada por el pecado de inmoralidad sexual, Dios le ofreció una oportunidad de redención. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab, reconociendo el poder del Dios de Israel, los escondió y los ayudó a escapar, salvando sus vidas. A pesar de su pasado, Rahab no fue condenada, sino que fue parte de un plan divino. Como resultado de su fe, no solo fue salvada junto con su familia cuando Jericó fue destruido, sino que también llegó a formar parte del linaje de Jesucristo. La historia de Rahab nos muestra que, a pesar del pecado, Dios siempre ofrece esperanza, redención y un nuevo propósito para aquellos que confían en Él. Otro ejemplo es la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Cuando Jesús se encuentra con ella junto al pozo, la confronta con amor y verdad, señalando que ella había tenido 5 maridos y que el hombre con el que vivía en ese momento no era su esposo. Aunque ella vivía en fornicación, Jesús no la condenó, sino que le ofreció una nueva vida al decirle que le daría agua viva. Una representación de la salvación y transformación que solo Él puede ofrecer. Jesús le mostró que, a pesar de su pecado, había esperanza y la oportunidad de cambiar. ¿Cómo se puede cambiar ese estilo de vida según los principios bíblicos? El primer paso es romper las relaciones inmorales.
Al igual que la mujer samaritana fue confrontada por Jesús y reconoció su pecado. Es importante tomar una decisión firme de cortar cualquier relación que esté fuera del diseño de Dios. A continuación, es vital consagrar nuestro cuerpo a Dios. En 1 Corintios 6 y 19 de la mañana -20 se nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios con ellos. Haz un compromiso personal de buscar la santidad y pureza en tus pensamientos y acciones. Dedica tiempos de oración y ayuno para pedir fortaleza contra la tentación y buscar la presencia de Dios. Él es quien te capacita para vivir en pureza, pero requiere un compromiso activo por tu parte. La tentación es más fácil de enfrentar cuando no caminamos solos. Tener a alguien con quien rendir cuentas y orar puede marcar una gran diferencia. Un mentor o grupo de apoyo te ayudará a mantenerte enfocado en tu relación con Dios y a perseverar en el camino de la pureza. La fornicación puede esclavizarte, atrapándote. La libertad y la pureza están disponibles en Cristo. Al igual que ofreció a la mujer samaritana una nueva vida, Jesús te ofrece lo mismo si decides dejar atrás el pecado. Él te recibirá con amor y te dará la fuerza para caminar en santidad. El tercer pecado sexual que exploraremos es la homosexualidad, un tema que la Biblia aborda con claridad, pero que requiere ser tratado con amor y verdad. En Romanos 1 y 26 de la madrugada -27, Pablo escribe: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Un ejemplo bíblico relacionado con el pecado sexual y el llamado al arrepentimiento lo encontramos en la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Estas ciudades eran conocidas por su inmoralidad y prácticas sexuales contrarias a los mandamientos de Dios, incluido el pecado de la homosexualidad. Cuando dos ángeles llegaron a la casa de Lot en Sodoma, los hombres de la ciudad intentaron violentarlos, un acto que reflejaba la depravación moral de la ciudad. A pesar de la gravedad del pecado en Sodoma y Gomorra, Dios mostró misericordia al advertir a Lot y darle la oportunidad de escapar junto con su familia antes de que las ciudades fueran destruidas. Este relato destaca cómo Dios, aunque condena el pecado, también ofrece oportunidades de arrepentimiento y rescate para aquellos que buscan escapar de la inmoralidad. La enseñanza bíblica deja claro que las relaciones homosexuales están fuera del diseño de Dios para la sexualidad humana, ya que el propósito original de Dios es que la relación sexual se dé dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. En la iglesia de Corinto, Pablo también habla sobre este tema en 1 Corintios 6 en 9-11 donde dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sin embargo, en este mismo pasaje Pablo también ofrece esperanza diciendo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les recuerda a los corintios que aunque muchos de ellos vivían en pecado, fueron transformados por el poder de Cristo. Este es el mensaje central de la Biblia. No importa cuál haya sido nuestra lucha o pecado, siempre hay esperanza y transformación en Cristo. ¿Cómo puede alguien restaurar su vida a la luz de la verdad bíblica? El primer paso hacia la restauración es reconocer la identidad en Cristo. En una cultura que a menudo define a las personas por sus deseos o pasiones, es crucial recordar que nuestra verdadera identidad está en Cristo, no en nuestras tentaciones.
La Biblia nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5 y 17 de la madrugada. Esto significa que no estamos definidos por nuestros deseos o pasados, sino por quienes somos en Él. Al reconocer nuestra identidad en Cristo, somos empoderados para vivir en santidad y caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. También es importante buscar sanidad emocional. Muchas personas que luchan con la homosexualidad, o con cualquier tipo de confusión sexual, han experimentado heridas emocionales profundas. Jesús mismo dijo en Isaías 61:1, cuando fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La restauración no solo es espiritual, sino también emocional. Las heridas pasadas, los traumas o las relaciones dañinas pueden ser áreas que necesitan la sanidad completa que solo Cristo puede ofrecer. Dios no solo perdona, sino que también restaura. Además, participar en ministerios de restauración sexual puede ser un paso crucial. Hay ministerios cristianos dedicados a ayudar a las personas que desean vivir de acuerdo con los principios bíblicos en cuanto a la sexualidad. Estos ministerios ofrecen apoyo, oración y enseñanzas bíblicas para ayudar a las personas a encontrar libertad y caminar en pureza. A través de la comunidad cristiana y el apoyo de otros creyentes, es posible encontrar sanidad y fuerzas para resistir la tentación y vivir una vida de santidad. El cuarto pecado que la Biblia condena es la lujuria, un deseo sexual descontrolado que comienza en el corazón y en la mente. En Mateo 5 y 28 de la madrugada, Jesús explica claramente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La lujuria no se trata solo de actos físicos, sino de los pensamientos y deseos que alimentamos en nuestra mente. Jesús enseña que el pecado de la lujuria comienza mucho antes de cualquier acción física. Cuando permitimos que nuestra mente se desvíe hacia pensamientos impuros. Un ejemplo bíblico poderoso sobre cómo vencer la lujuria lo encontramos en la historia de José y la esposa de Potifar en Génesis 39. José, un joven fiel a Dios, fue tentado repetidamente por la esposa de Potifar, quien intentó seducirlo. En lugar de ceder a la tentación, José tomó una decisión radical: huyó. Este es un ejemplo clave de cómo debemos actuar frente a la tentación de la lujuria. En lugar de entretener pensamientos o tentaciones sexuales, José eligió huir, poniendo distancia entre él y el pecado. Su ejemplo es un recordatorio de que, a veces, la mejor forma de vencer la lujuria es alejarse de aquello que nos tienta. Otro ejemplo es la historia de Job en Job 31:1. Job dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo? Pues, ¿había yo de mirar a una virgen? Job, un hombre justo y fiel a Dios, comprendió la importancia de controlar sus pensamientos y deseos. Al hacer un pacto con sus ojos, se comprometió a no dejar que la lujuria o el deseo descontrolado entraran en su corazón. Este ejemplo nos muestra que, como José, Job tomó una decisión proactiva para evitar la tentación. Él no solo evitaba el pecado físico, sino que también guardaba su mente y corazón, reconociendo que la lujuria comienza con la mirada y los pensamientos. Su determinación de vivir en pureza es un ejemplo para todos aquellos que buscan vencer la tentación a través de la disciplina espiritual y la fidelidad a Dios. ¿Cómo podemos librarnos de la lujuria según las Escrituras? Primero, es necesario cortar los estímulos visuales. En Mateo 5 y 29 de la madrugada, Jesús dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No se trata de una acción literal, sino de la necesidad de eliminar de nuestra vida aquellas cosas que nos inducen a pecar. Si la lujuria es una lucha para ti,
Es esencial identificar las fuentes de tentación y eliminarlas. Esto puede incluir evitar contenido pornográfico, imágenes provocativas o situaciones que te inducen a caer. Al cortar estos estímulos, comienzas a proteger tu mente y corazón de los deseos descontrolados. A continuación, es vital renovar tu mente con la palabra de Dios. En Filipenses 4:8, Pablo nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Memorizar y meditar en versículos que promuevan pureza y santidad es una poderosa herramienta para luchar contra la lujuria. Al llenar tu mente con la palabra de Dios diariamente, tus pensamientos comienzan a alinearse con su voluntad, limpiando así el espacio donde la lujuria a menudo encuentra terreno fértil. Finalmente, vivir en el Espíritu es esencial. En Gálatas 5:16 de la madrugada, Pablo nos dice, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Al buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo y caminar en obediencia a su dirección, encontraremos la fuerza para resistir las tentaciones. El Espíritu Santo no solo nos da el poder para vencer la lujuria, sino que también nos guía a vivir una vida de santidad y pureza. La lujuria comienza en la mente, pero la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo tienen el poder de purificar nuestros corazones y pensamientos. Si luchas con este pecado, recuerda que Dios te ha dado las herramientas para vencer, cortar los estímulos visuales, renovar tu mente con la palabra y vivir en el Espíritu. El quinto pecado sexual que abordamos es el incesto, una relación sexual prohibida entre parientes cercanos. La Biblia es clara en su condena de este pecado. En Levítico 18:6, Dios instruye, ninguno se llegue a parienta próxima alguna. Para descubrir su desnudez, el incesto no solo viola los límites morales establecidos por Dios, sino que también trae graves consecuencias emocionales, familiares y espirituales. Este pecado no solo destruye las relaciones familiares, sino que provoca profundas heridas que afectan tanto a las víctimas como a los perpetradores. Un ejemplo bíblico de las consecuencias del incesto es la trágica historia de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Amnón, hijo del rey David, deseó y violó a su media hermana Tamar. Este acto de incesto trajo una cadena de dolor y división dentro de la familia de David. Tamar quedó devastada y humillada, y este pecado provocó un conflicto familiar que finalmente condujo a la rebelión y muerte de Absalón, el hermano de Tamar. Esta historia muestra lo destructivo que puede ser el pecado del incesto para las relaciones familiares y cómo las consecuencias pueden prolongarse y afectar a generaciones enteras. Otro ejemplo, menos conocido, del pecado de la fornicación lo encontramos en la historia de Elí y sus hijos en 1 Samuel 2. Los hijos de Elí, Ofni y Finees, servían como sacerdotes en el templo, pero eran descritos como hombres malvados que no conocían al Señor. Parte de su pecado incluía tener relaciones sexuales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo, violando la santidad del lugar y deshonrando su rol sacerdotal. A pesar de las advertencias y correcciones, los hijos de Elí continuaron en su fornicación y otros pecados, lo que provocó el juicio de Dios sobre su casa. Como resultado, Ofni y Finees murieron el mismo día durante una batalla contra los filisteos, y el arca del pacto fue capturada, lo que simbolizaba la partida de la gloria de Dios de Israel. Dios también decretó que la descendencia de Elí sería cortada y su linaje perdería el privilegio del sacerdocio. La historia de Ofni y Finees nos enseña que la fornicación y el abuso del rol espiritual no solo traen consecuencias personales, sino que también afectan a otros y deshonran el nombre de Dios. Sin embargo,
También nos recuerda la importancia de responder al llamado de Dios al arrepentimiento antes de que el pecado tenga consecuencias irreversibles. ¿Cómo se puede buscar sanidad y restauración tras el incesto? El primer paso para buscar restauración es confesar y buscar ayuda inmediata. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si el incesto ha ocurrido, es vital confesar el pecado ante Dios y buscar ayuda de una autoridad espiritual o consejero. Romper el ciclo de daño es el primer paso para detener las consecuencias de este pecado. La confesión y el arrepentimiento no solo son necesarios para aquellos que han cometido el pecado, sino también para los que lo han sufrido, buscando la intervención y la justicia que traen restauración para las víctimas. Es esencial buscar justicia y restauración. El incesto no solo es un pecado, sino también una violación de la confianza y del bienestar de las personas involucradas. Aquellos que han sido víctimas deben buscar apoyo tanto legal como espiritual. La consejería cristiana es crucial para ayudar a las víctimas a sanar de las profundas heridas emocionales y espirituales que han sufrido. Dios es un Dios de justicia y sanidad, y Él está dispuesto a caminar junto a las víctimas en su proceso de sanación. El sexto pecado es la violación y el abuso sexual. Estos son pecados profundamente condenados en la Biblia. Estos actos no solo violan el cuerpo, sino también el alma de la víctima, dejando cicatrices emocionales y espirituales muy profundas. En Deuteronomio 10:25 de la noche menos 27, la Biblia es clara en su condena hacia estos actos, afirmando que la justicia es demandada por Dios en casos de violación. Este pasaje describe la severidad con la que la violación debe ser tratada, resaltando que es un pecado grave contra la dignidad de una persona. Y la Biblia enseña que los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Un ejemplo bíblico que refleja el dolor y las consecuencias de la violación es la historia de Siquem en Génesis 34. Siquem, un príncipe de la tierra, violó a Dina, la hija de Jacob. Este acto desató una serie de venganza por parte de los hermanos de Dina, lo que agravó la situación llevando a más violencia y destrucción. Este relato nos muestra que la violación no solo trae consecuencias personales devastadoras, sino también puede tener un impacto profundo en las familias y comunidades. Sin embargo, en medio de este dolor, Dios ofrece justicia y restauración para las víctimas. Otro ejemplo bíblico que refleja el dolor y las consecuencias de la violación es la historia de los hombres de Gabaa y la concubina en Jueces 19. Un levita y su concubina se hospedaron en la ciudad de Gabaa, y durante la noche los hombres de la ciudad rodearon la casa y pidieron abusar del levita. En lugar de entregarse a ellos, el levita entregó a su concubina, quien fue violada y abusada brutalmente durante toda la noche. Al amanecer, la concubina murió a causa de este abuso. Este acto atroz provocó una guerra civil en Israel cuando las otras tribus se levantaron en venganza contra la tribu de Benjamín, que habitaba en Gabaa. Este evento no solo destruyó vidas, sino que dividió a la nación, mostrando cómo la violencia sexual trae una devastación masiva que se extiende mucho más allá de la víctima. ¿Cómo pueden las víctimas de violación o abuso sexual encontrar sanidad y restauración según los principios bíblicos? El primer paso hacia la restauración es buscar sanidad y justicia. Las víctimas de violación deben saber que no están solas y que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18 nos recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Es crucial que las víctimas busquen apoyo espiritual y profesional para sanar del trauma. El trauma de la violación puede dejar heridas profundas, pero la sanidad comienza cuando las víctimas se acercan a Dios, quien promete restaurar y sanar los corazones heridos. También es importante que, si es posible, se busque justicia en el ámbito legal para detener al agresor y prevenir más daño. Además, la oración por restauración es fundamental en el proceso de sanidad, aunque el camino puede ser largo y difícil. La oración y la comunión con Dios son poderosos medios para encontrar paz y oración profunda. La oración no solo fortalece el alma, sino que invita a Dios a traer sanidad a las áreas de la vida que han sido dañadas. Las víctimas deben saber que Dios las escucha y camina con ellas en cada paso de su proceso de sanidad. El último pecado sexual que abordamos es la bestialidad, un pecado que la Biblia condena con severidad. En Levítico 6 y 23 de la tarde, Dios da una instrucción clara: y con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Este acto es una corrupción extrema de la sexualidad humana según el diseño de Dios. La bestialidad no solo viola las leyes morales y naturales, sino que también distorsiona profundamente la dignidad de la persona que la comete. Es un pecado que trae consecuencias devastadoras tanto a nivel espiritual como emocional. Aunque no tenemos ejemplos bíblicos específicos de personas cometiendo este pecado, las prohibiciones estrictas en la ley de Moisés muestran cuán ofensivo es para Dios. La bestialidad no solo es una perversión de la sexualidad humana, sino una grave desviación del propósito divino para las relaciones sexuales, que deben existir dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. ¿Cómo se puede encontrar pureza y perdón tras caer en este pecado? El primer paso es confesar y cortar cualquier lazo con este pecado. Al igual que con cualquier pecado, es vital confesarlo ante Dios y buscar su perdón. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo oscuro o vergonzoso que parezca este pecado, Dios está dispuesto a perdonar y limpiar completamente a aquellos que se arrepienten sinceramente. Además, es necesario cortar cualquier relación o comportamiento que conduzca a este pecado. Romper con todo vínculo y situación que provoque la tentación es fundamental para encontrar libertad. Luego, es esencial buscar sanidad espiritual. Este tipo de pecado puede causar heridas espirituales profundas que deben ser tratadas en la presencia de Dios. La vergüenza, el aislamiento y la culpa son barreras que pueden impedir la sanación, pero en Cristo hay libertad. Él no solo perdona, sino que también purifica y restaura el corazón de quienes buscan su ayuda. Jesús promete hacer nuevas todas las cosas, y eso incluye nuestras vidas cuando buscamos su poder restaurador. En algunos casos, es necesario buscar ayuda profesional. La bestialidad, como otras formas de pecado sexual, puede estar vinculada a patrones profundamente arraigados de comportamiento que requieren consejería especializada y profesional. Queridos hermanos, la Biblia no solo nos advierte sobre los pecados sexuales y sus consecuencias, sino que también nos revela algo aún más grande: el amor inquebrantable y la gracia infinita de Dios. Si sientes que has caído, quiero que sepas que no todo está perdido. No importa cuán lejos hayas ido o cuán atrapado te sientas, Dios te ofrece un nuevo comienzo. Cristo dio su vida para redimirnos, para librarnos del peso del pecado y guiarnos hacia una vida de pureza, libertad y restauración. Hoy es el momento de tomar una decisión. Dios te llama al arrepentimiento, no con condenación, sino con brazos abiertos.
listo para sanarte y renovarte. No esperes más. Corre hacia Él. Confía en su gracia y experimenta el poder transformador de su amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón y necesitas oración, o si tienes un testimonio que pueda inspirar a otros, te invito a compartirlo en los comentarios. No estás solo en esta lucha. Dios camina contigo, y esta comunidad también está aquí para apoyarte. Antes de terminar, quiero orar contigo. Señor Jesús, gracias por tu amor y misericordia inagotables. Hoy te pedimos por todos aquellos que están luchando con pecados que los esclavizan. Llénalos con tu perdón y restaura sus vidas. Rompe las cadenas que los aten y guíalos hacia una vida de pureza y santidad. Derrama tu paz en sus corazones y muéstrales que en ti siempre hay esperanza. En tu nombre oramos. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Suscríbete para más contenido que edifica y transforma vidas. Y recuerda, en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.